It's the power of Christ. The power of Christ. The power of Christ compels you. 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 It's the power of Christ. The power of Christ. Wow, son 53 años ya del Power of Christ Compels You, del Exorcista, y todavía sigue generando emociones al verla, aunque sea desde una pantalla. Y es la razón por la que estamos acá, porque vamos a hablar sobre las 100 películas de terror, un catálogo de bolsillo de la Santiago Under Editorial, en el cual se repasan 100 películas y dentro, básicamente las que está en mis manos este catálogo, está básicamente la que vimos, El Exorcista, dentro de 99 más. Estamos acá con Martín de Santiago Under para hablar sobre este catálogo de bolsillo que lo estábamos hojeando básicamente. Y bueno, Martín, partimos con la imagen del Exorcista, por lo menos a carácter personal. Siempre la nostalgia y básicamente la memoria emotiva hace que uno aprecie más otras películas que otras, y en lo personal para mí El Exorcista debe ser la película definitiva de terror, o al menos por mi edad. A mí me tocó la fortuna de verla cuando se reestrenó en el 2001, con las imágenes exclusivas, es la primera vez que yo recuerdo haber estado en una sala de cine temblando, a los 13 años. ¿Cómo estás, Martín? Hola, aquí estamos viendo las escenas del Exorcista, que siempre uno queda un poco ahí movido. ¿Tienes alguna película definitiva así en tu vida que te haya marcado de terror? Un par, pero yo creo que esencialmente La Masacre de Texas Ah, mira. eh, debería ser la que tengo que elegir, o Wickerman. Pero son muchas, hay muchos estilos. Bueno, Funny Games fue mi película favorita durante toda la adolescencia y nunca la consideré una película de terror hasta que empecé a hacer el libro. ¿Qué tiene el cine de terror que marca tanto? Bueno, si partimos de la base, los hermanos Lumière, cuando se inventa ya lo que sería el cine, básicamente se habla de un espectáculo circense, se habla de impresionar, de impactar. Y qué más impactante quizás, o qué más básicamente potente que generar las emociones más profundas y quizás las más escondidas del ser humano, que es el miedo, básicamente la fantasía. Tiene que ir por ahí que el miedo, finalmente, el cine de terror, pese a que sea ninguneado en la academia, bueno, desde el Exorcista en adelante comenzó una carrera a ganar los premios, pero siempre es ninguneado, es visto como un género menor, siempre se basa entre generar, lograr el objetivo, que es ser una película que te genere temor absoluto o generar ridículo. ¿Por dónde pasa? ¿Qué hace que el cine de terror sea tan popular pese a todas las contras contra las que debe luchar? Yo creo que hay una cosa primordial en por qué contamos historias, ya sea en cine, en narrativa y todo, que todo viene de que los primeros relatos orales eran de terror, porque tenían que ver con contar historias como para proteger y prevenir. Entonces, los niños no vayan al bosque porque hay algo malo, porque hay una oscuridad. Entonces, creo que hay una cosa como internalizada en el ser humano de que cuando contamos historias, las que nos dan miedo son las que nos remecen en lo más profundo. Martín, mientras tú estás hablando, en paralelo estamos viendo la escena de Nosferatu. Elegimos esta película para justo llevar el relato porque tiene que ver con... Claro, todos conocemos Nosferatu hoy en día, pero en su momento, hace más de 100 años atrás, es la primera gran historia de plagio. Básicamente Nosferatu es una versión alemana de un cuento inglés, que es Drácula, básicamente. Pero la gracia que tiene Nosferatu es que las licencias creativas que se tomó su director lo llevaron a que esta película casi fue quemada, de hecho, en los años 40, y casi la perdemos. Pero, Sí. ¿qué es lo importante? ¿A qué queremos llegar con Nosferatu? Nosferatu demostró que llevó una novela de terror, que era como la forma de la entretención de hace 150 años atrás, hace 100 años atrás, lo llevó a la imagen, al imaginario. Impactó tanto finalmente que la película se logró rescatar. Eso es lo que tiene que ver básicamente la demostración de impactar, de llevar los sueños a algo real, aunque sea dentro de una imagen, ¿no? Claro, yo creo que hay una cosa súper importante que es esto que te digo, como los relatos orales, después están las novelas, que la novela, claro, te lleva a imaginar escenarios, a tener que tú cerrar los ojos y decir cómo se ve esto, y el cine lo vuelve tangible, lo pone ahí y hace una cosa muy interesante, que es que también le pone sonido, que le pone transiciones. El cine te obliga a ver la imagen hasta cuando no quieres verla, hasta donde tu imaginación no quiere llegar. Y Nosferatu hizo eso, y yo creo que por eso también en esa época tantas de esas películas fueron prohibidas, porque no se les había ocurrido que los directores, que los productores iban a querer mostrar imágenes
que para la época eran tan profundamente perturbadoras cuando estaban basándose en novelas que todo el mundo leía. Claro, fue tanto el furor que, claro, básicamente ya casi que se quemó la película, se resolvió. Pero mira, tú hablabas de Funny Games, película de 1997 que tuvo un remake de Malkin Haneke. Vamos a ver la siguiente escena un momento. Cold. Cold. El contexto es el siguiente, él está hablando frío, Warmer. frío, caliente. Esta imagen es muy importante en la historia del cine Warm, porque ahí cold. vemos a Naomi Watts, este es el remake de la película de Haneke. Y lo que viene a continuación, básicamente lo que ella va a encontrar en ese maletero es algo que nunca se había visto en el cine porque hay una cerca de código moral, no podemos mostrarlo. Pero es la primera vez, ahí Martín, donde vimos como forma de película de terror y como forma también de angustia, se mata a la mascota de la familia. La gente que no entiende, Funny Games son dos personas que van a la casa de una familia de casa de veraneo, de básicamente aristócrata, entran a su casa y básicamente los empiezan un juego tenebroso en donde los empiezan a generar mucha violencia. Y el primer acto de violencia de la película, que estamos ahí, cuando vemos en pantalla morir al perro de la familia. Eso marcó un antes y un después en 1997 sobre todo. Sí, y claro, yo creo que hay una cosa muy interesante de esa película, que fue mi película favorita durante años, como te comentaba, es que Haneke tuvo estudios de psicología, él, y trabajó con otros psicólogos cuando estaba armando el guión. Entonces es una película que está hecha de cierta manera como un test psicológico para los personajes, pero también para el espectador. Tu reacción a esa película dice mucho de ti y esa es la idea que él tuvo. Y después hizo este remake en Estados Unidos que la dirigió él mismo y la copió plano por plano para demostrar que la violencia, la barrera idiomática también la cambia. Entonces es una película que juega con los límites de la pantalla y los que estamos al otro lado de la pantalla, yo creo que más que cualquier otra película. Sí, es súper importante eso porque, bueno, estaba desde Birds de Hitchcock que se había dicho como había una especie de acuerdo tácito de, lo primero, nunca mostrar violencia contra un niño en una película de terror y también sobre los animales. Y este es básicamente esta familia que es torturada, que claro, un matrimonio y un hijo. Finalmente, cuando parte la película, uno lo primero que piensa es lo peor, que es el abuso sexual sobre la mujer, sobre la esposa, y te van construyendo un relato donde ya finalmente olvidas eso porque lo que va ocurriendo en el transcurso de la progresión de la violencia frente a ellos, que no es tan básicamente psicológica y los casos, lo olvidas por completo cuando llegas a ese momento y ya no quieres que sufran más. Es una de las grandes películas de terror. Vamos a la Yo creo cuarta, que que es un clásico probablemente, y yo creo que es la favorita de nuestro director. Vamos a ver esta pequeñez. Here's Johnny. Wow, no podemos mostrar la escena completa, porque de hecho, antes de que Jack Nicholson, claro, haga este gesto donde entra a través de la puerta, eso que vamos a ver ahora. Here's Johnny. Antes de eso, hay cerca de 40 segundos en donde solamente vemos a su esposa gritando con un cuchillo en la mano, que es lo que prepara básicamente el enfoque para el verdadero terror. Te quería preguntar, ¿el terror ha ido evolucionando en la medida que hay hiperconectividad? Porque ya pasamos de que nos diera miedo la fantasía, que nos diera miedo a nosotros mismos al ir conociéndonos más. ¿Por dónde pasa? Porque hay un terror psicológico que ya donde el monstruo no tiene que ver con alguien que viene de la fantasía, sino desde la cabeza de un otro, de un igual a uno, ¿no? Pero yo creo que ese tipo de miedos, hay algunos que son miedos primordiales que nunca dejan de existir, que es el miedo al monstruo debajo de la cama. Pero también hay miedos que son cíclicos. Si tú te fijáis, los mejores momentos creativos para el cine de terror es en contextos de guerra o de postguerra. Porque es cuando la gente, viendo las noticias, escuchando la radio, es cuando escuchan más violencia. Entonces después el cine dice, ¿cómo escalo ese miedo y lo vuelvo más terrible, más brutal que lo que la gente ya vio en sus casas? Que creo que es lo que está pasando ahora con el contexto internacional y nacional, que el cine de terror está en un auge y se está respetando más y se está viendo mucho, porque con la hiperconectividad que tú mencionas, lo que vemos en los celulares, lo que vemos en internet, lo que vemos en la tele, es tan impresionante que hacia dónde puede ir el terror
Y ahí creo que se empieza a abandonar un poco más el monstruo, el exceso de sangre, y se va más hacia adentro, hacia el miedo de que alguien dentro de tu familia te quiera dañar, el miedo a una maternidad no deseada, y el monstruo suele estar dentro de la casa, dentro de la habitación. eh, y tiene que ver con eso, como con... Martín, ¿Mm? después de casi 110 años de cine de terror, desde Nosferatu en adelante, te quería preguntar en la actualidad, ¿qué películas dan más miedo? ¿Las que te hacen temblar dentro de una sala de cine, en la oscuridad? ¿O la que te llevas a la casa y te hace desconfiar de cosas que pensaste que te daban confianza? Yo creo que la segunda, porque creo que la experiencia del miedo, yo siempre digo esto, que la película de miedo deja de dar miedo cuando te muestran al monstruo. Si es que hay un fantasma o algo así, porque ya viste al monstruo, ahora tienes que esperar la solución. Creo que las que te dejan pensando en ¿y qué pasa si esa vez que mi vecino lo vi de noche caminando estaba haciendo algo que no era solo pasear a su perro? Y que te empezáis a cuestionar lo que hay alrededor tuyo. Wow, bueno, gran conversación, te quiero agradecer. Ahí está, este catálogo que está en mis manos, que lo busquen de la editorial Santiago Under, son 100 películas y lo importante es siempre, la información es lo más importante en los tiempos actuales para encontrar opciones para aprovechar mejor el día a día. Así que Martín, te quiero agradecer esta entrevista con CNN Muchas Chile. gracias. Ahí está. Bueno, ahí está, el catálogo que está en mis manos y si usted se quiere seguir investigando, si quiere seguir informándose, os invitamos a que sigan acá en las pantallas de CNN Chile.